Bueno, la ciencia de los materiales. Esta se va a encargar de estudiar cómo están formados los materiales y cuáles son sus propiedades y así buscar los materiales apropiados para su procesamiento. La estructura de los materiales. Tenemos tres tipos. Tenemos la estructura atómica, es cómo están formados los átomos que forman los distintos materiales. La estructura cristalina, esto va a depender de los átomos que forman el material y cómo se agrupan entre sí cuando el material está en un estado sólido, y dependiendo de esta forma, tenemos tres tipos de agrupaciones: materiales cristalinos, materiales amorfos y materiales semicristalinos. Y la microestructura, que es un conjunto de fases que forman el material. ¿A qué llamamos fases? Serían el conjunto de cristales o zonas amorfas que presentan las mismas características. Las propiedades de los materiales. Tenemos tres tipos de propiedades: físicas, químicas y mecánicas. La relación entre la estructura y las propiedades. Las propiedades de un material dependen en general de su estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos el módulo de elasticidad de un material, va a depender de cómo se comportan sus átomos. Ahora bien, otras propiedades magnéticas de los materiales dependen de la estructura cristalina. Por ejemplo, acá, como vemos en la imagen, el hierro es capaz de ser atraído por un imán, pero con otras estructuras cristalinas diferentes puede que no sea atraído. Esto se lo conoce como polimorfismo. El procesamiento de los materiales. Durante el proceso de manufactura es muy común cambiar la forma geométrica del material y cambian las propiedades de los materiales. En esta foto que vemos, esto es un proceso de rolado o laminado que convierte una pieza de metal en una lámina. La estructura del material va a cambiar a causa del proceso de rodado. Es decir, que la resistencia a un material aumenta, pero reduce su ductilidad. Ductilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es su habilidad para seguir siendo deformado. Bueno, la clasificación de los materiales. Tenemos en primer plano los metales, que acá tenemos tres imágenes. En la imagen 1, supongamos que varios átomos se acercan entre sí para formar cierta masa del material. En la imagen 2, cuando están lo suficientemente juntos, las cargas eléctricas de los núcleos y los electrones interactúan entre sí. Y en la imagen 3, que es la imagen que vemos abajo, el resultado de esto es que los electrones se sueltan de sus núcleos y comienzan a moverse cerca de estos, como vemos en la foto. Luego tenemos los cerámicos. Estos son compuestos químicos entre elementos metálicos y no metálicos. En la primera foto tenemos un átomo de sodio que le sobra un electrón y un átomo de cloro que le falta un electrón. En la segunda foto, el sodio le regala su electrón al cloro. Y en la tercera foto, el sodio ahora es positivo, mientras que el cobre es negativo. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Luego tenemos los polímeros, que la mayoría de estos materiales son compuestos orgánicos que están basados en elementos como ya sea el carbono, el hidrógeno y otros elementos no metálicos. En esta foto y en esta vemos enlaces covalentes con dos átomos de cloro donde le falta un electrón para completar sus niveles de energía. Y en esta última foto vemos que estos se acercaron entre sí y comparten uno de sus electrones que le faltaba, y este electrón se encuentra justo en el nivel más alto. Luego otro material que tenemos son los compuestos. Estos son mezcla de materiales diferentes, por ejemplo, pueden ser materiales con cerámicos, materiales con polímeros y cerámicos con polímeros. Lo que se busca obtener de esto son materiales con propiedades más específicas. Otros tipos de materiales son los semiconductores, que son materiales con propiedades eléctricas intermedias entre sí, entre ya sea los conductores y los aislantes. Los materiales más utilizados en la actualidad tenemos ya sea el cobre, el hierro, aceros, vidrio, refractados, polietileno, pinturas, adhesivos. Estos son algunos de los materiales más utilizados por el hombre, ya sea por sus propiedades o funciones. Por ejemplo, el cobre lo podemos encontrar en los cables, el hierro puede ser la parte de un motor, los aceros pueden ser el motor de una caja de engranaje, el polietileno puede ser un bidón de lavandina,